Vivimos en una cultura que glorifica la entrega sin medida, esa clase de generosidad heroica que muchos elogian, pero pocos comprenden realmente. Nos enseñan desde pequeños que dar es siempre bueno, que ayudar sin esperar nada a cambio es una virtud sagrada, que quien se sacrifica por los demás se eleva moralmente sobre quienes no lo hacen. Pero nadie nos explica lo que ocurre cuando damos tanto que terminamos olvidándonos de nosotros mismos. Nadie nos advierte que la generosidad sin conciencia puede convertirse en una forma elegante de autoaniquilación. Desde la filosofía estoica, este fenómeno no es nuevo. Ya Séneca advertía sobre los peligros de ser esclavo del favor ajeno. Y es que cuando damos desde el deseo de ser aprobados, de evitar el rechazo, o de sentirnos valiosos a través del sacrificio, no estamos siendo generosos, estamos huyendo de nosotros mismos. El problema no es dar, sino desde dónde estamos dando. Cuando una persona ofrece todo su tiempo, su energía, su atención e incluso su bienestar emocional para sostener a los demás, mientras por dentro se está desmoronando, no está practicando la virtud, está practicando la evasión. Está evitando su propia incomodidad, anestesiándose con la validación que obtiene al ser útil, al ser necesario, al ser el fuerte del grupo. Y este es uno de los autoengaños más destructivos, porque se disfraza de bondad. Y la gente lo aplaude. Pero tarde o temprano, el alma lo resiente. Porque el alma, al igual que el cuerpo, necesita equilibrio. Dar todo sin límites es tan tóxico como no dar nada. Y en ese exceso se esconde una trampa psicológica, el deseo inconsciente de ser amado por lo que hacemos, no por lo que somos. Marco Aurelio lo resumió con precisión brutal. Haz lo correcto. El resto no te concierne. Ese principio, que parece simple, esconde una advertencia. No hagas lo correcto por complacer, por agradar, por redimir tus carencias emocionales. Hazlo porque es coherente con tu naturaleza racional, porque es justo, porque es necesario, pero no porque esperas algo a cambio, ni siquiera gratitud. De lo contrario, lo que parece generosidad es solo manipulación disfrazada. Y el precio es alto, una vida vivida para otros, pero vacía de uno mismo. Porque uno puede pasar años siendo útil para todos, excepto para sí mismo. Y cuando finalmente esa persona se detiene, exhausta, descubre que nadie le devuelve lo que dio, que su desgaste no tiene retorno, que su sacrificio no fue valorado como esperaba. Entonces viene la frustración, la rabia, el resentimiento. No porque los demás hayan fallado, sino porque uno mismo entregó más de lo que podía sostener. Y eso no es virtud, es una forma de violencia contra uno mismo. La mirada estoica nos invita a observar con crudeza, sin adornos, sin eufemismos, la raíz de nuestras acciones. Porque si bien es noble tender la mano al caído, también es sabio preguntarse si estamos dejando de caminar por ayudarlo. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Y esto incluye nuestras propias decisiones. Cuando ayudamos a todos menos a nosotros, no es porque la vida lo exige, es porque interpretamos erróneamente que eso nos hará merecedores de algo: amor, reconocimiento, sentido. Pero la verdad es que eso nunca llega. Porque nadie puede llenar el vacío que uno mismo ha creado por ignorar sus límites. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve brutalmente honesto, nos pide responsabilidad total, incluso por los abusos que hemos permitido en nombre de la bondad. Esa generosidad desinteresada que tanto se celebra a veces no es más que un intento desesperado por sentirse suficiente. Dar por dar, sin cuidar de uno, no es nobleza, es desequilibrio. Y cuando damos sin cuidarnos, estamos sembrando una semilla amarga que más tarde crecerá en forma de desgaste, frustración o incluso cinismo. Porque el alma, cuando se siente usada, se endurece. Y el corazón que antes fue fuente inagotable de ternura, termina convirtiéndose en un desierto emocional. Todo por no saber decir no. Todo por haber creído que amar significa cargar con todo. Pero el amor, desde la mirada estoica, es sabio, firme y equilibrado. No se entrega por necesidad, sino por virtud. No se sacrifica por debilidad, sino que actúa desde la razón. Hay una trampa que pocos ven, pero muchos caen en ella. Es silenciosa, se disfraza de virtud, y tiene una voz dulce que repite frases como: ellos te necesitan. Hazlo por ellos. Tú puedes con todo. Al principio suena bonito. Te hace sentir importante, especial, necesario. Pero con el tiempo se convierte en una carga que te parte en pedazos. Esa trampa se llama hipergenerosidad. Y aunque el mundo la aplaude, tú sabes lo que cuesta. Porque ser la persona que siempre dice sí,
que siempre está disponible, que carga con lo suyo y con lo ajeno, puede parecer admirable desde afuera, pero por dentro es otra historia. Por dentro, muchas veces es ansiedad, fatiga crónica, falta de sueño, silencio emocional y una profunda sensación de estar solo, incluso rodeado de gente. En la cultura actual, se nos bombardea con la idea de que ser buena persona es sinónimo de sacrificio, de ceder, de postergarte, de decir que sí, incluso cuando quieres decir que no. Y sin darte cuenta, terminas convertido en un especialista en complacer. Aprendes a detectar las necesidades ajenas antes que las tuyas. Te adaptas, te minimizas, te vuelves funcional para todos, menos para ti. Porque mientras más ayudas, más se espera de ti. Y mientras más das, menos te queda. En algún punto, tu generosidad se convierte en una forma de autosabotaje sofisticado, una especie de abandono disfrazado de entrega. ¿Pero por qué lo haces? Porque una parte de ti aprendió, quizás desde muy chico, que tu valor está en lo que haces por otros. Que si no das, no vales. Que si no te esfuerzas por ser útil, por complacer, por evitar el conflicto, entonces no mereces amor. Así nacen las personas que cargan con todo. No desde la fuerza, sino desde una herida. Porque cuando alguien te enseñó que tu amor no era suficiente si no incluía sacrificio, aprendiste a entregarte como moneda de cambio. A cambiar tu bienestar por migajas de aceptación. Y ese patrón se queda. Se filtra en todas tus relaciones. Te conviertes en el que siempre escucha pero nunca es escuchado. En el que siempre resuelve, pero a quien nadie rescata. En el que está para todos, hasta que colapsa. Y es que el burnout emocional no ocurre solo en el trabajo. También ocurre en los vínculos. En la familia. En las amistades. En las relaciones donde das y das y das, hasta que un día te das cuenta de que no queda nada. Ni energía. Ni alegría. Ni identidad. Porque estuviste tan enfocado en sostener a otros, que olvidaste sostenerte a ti. Es entonces cuando aparece la frustración. Esa mezcla de tristeza, enojo y decepción que no siempre se puede explicar. Porque tú creías que si dabas todo, recibirías algo a cambio. Que la vida sería justa. Que alguien vería tu esfuerzo y lo valoraría. Pero no. Porque la vida no premia al que más se sacrifica. La vida premia al que se cuida, al que se respeta, al que pone límites y aprende a decir basta a tiempo. Porque la vida no premia al que más se sacrifica. La vida premia al que se cuida, al que se respeta, al que pone límites y aprende a decir basta a tiempo. Decir no no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que se eligió. Y elegirte, en una sociedad que glorifica el agotamiento, es casi un acto revolucionario. Oh, no estás traicionando a nadie por priorizarte. Estás rompiendo un ciclo. Estás dejando de repetir el mismo patrón que te llevó al cansancio emocional. Porque hay una gran diferencia entre dar por amor y dar por necesidad. Cuando das por amor, hay plenitud. Hay conexión. Hay equilibrio. Pero cuando das por necesidad, por miedo a no ser suficiente, a ser abandonado o rechazado, entonces lo que parece generosidad es, en realidad, una forma silenciosa de rogar por cariño. Y lo más peligroso es que muchas personas nunca se dan cuenta. Porque están acostumbradas a sentirse agotadas. A vivir en modo supervivencia. A complacer para no perder. A dar para evitar el conflicto. Y ese cansancio crónico se normaliza. Se vuelve parte de su identidad. Así soy yo. Dicen. Pero no es cierto. No naciste para cargar con todo. Solo te acostumbraste a hacerlo porque creíste que así funcionaba el amor. Hay un momento en que el cuerpo te dice basta, aunque tú no estés listo para escucharlo. Te detiene con ansiedad, con insomnio, con ese nudo en la garganta que no sabes de dónde viene. A veces, ni siquiera puedes llorar. Solo estás ahí, en pausa. Con la mente saturada, el pecho lleno de cosas que no puedes explicar y una sensación constante de estar fallando, aunque no hayas hecho nada mal. Eso no es debilidad. Es tu sistema nervioso pidiendo un respiro. Es la factura emocional de años posponiéndote, callándote, exigiéndote más de lo que podías dar. Y es también la señal de que necesitas empezar a construir algo que nadie te enseñó, una vida en la que tú también cuentes. El primer paso para sanar no es dejar de ayudar a los demás. Es dejar de olvidarte a ti mismo en el proceso. Y para eso, necesitas algo incómodo pero necesario, redefinir tus límites. No esos límites que suenan agresivos o distantes, sino los reales. Los que nacen del respeto propio. Los que te permiten ser amable sin ser sumiso, generoso sin anularte,
disponible sin perder tu espacio personal. Aprender a poner límites no es un acto de egoísmo. Es una forma de decir, me importo lo suficiente como para no seguir haciéndome daño. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Porque hay una parte tuya que se resiste. Que dice si digo que no, me van a dejar de querer. Esa parte es el niño herido que fuiste, el que alguna vez sintió que tenía que ganarse el amor haciendo cosas. Pero ya no estás ahí. Hoy eres adulto. Y como adulto, tienes derecho a cuidarte, a cerrar puertas que te desgastan, a elegir con quién te desgastas y con quién te expandes. No todas las relaciones merecen tu energía. Algunas solo existen mientras te sacrificas. Cuando dejas de hacerlo, desaparecen. Y está bien. No es tu culpa. Es que esas personas no te querían a ti, querían lo que hacías por ellas. Por eso, recuperar tu identidad después de años de autosacrificio no es solo un cambio de conducta. Es un proceso emocional profundo. Es mirar tu historia con compasión y decir, ya no tengo que ganarme el cariño de nadie. Es permitirte ser sin tener que demostrar, sin tener que rendir cuentas. Es aprender a decir, no tengo ganas, sin dar explicaciones. Y sobre todo, es aprender a sostener el silencio que queda cuando dejas de complacer. Porque al principio, sí, hay incomodidad. Hay culpa. Hay miedo. Pero después viene algo más valioso. La paz. Y esa paz es rara si has vivido siempre en modo alerta. Si estás acostumbrado a que todo depende de ti. Si sentías que tenías que estar siempre disponible. Pero cuando te permites descansar sin sentirte inútil, cuando te das permiso de no contestar un mensaje, de no resolver un problema que no es tuyo, de no ir a una reunión donde no quieres estar. Entonces empiezas a reconstruir algo esencial, tu autonomía emocional. Porque lo contrario a depender de la validación externa no es volverte frío o indiferente. Es volverte libre. Capaz de estar contigo sin sentir que te falta algo. Y aquí aparece otro concepto clave, el autocuidado emocional real. No hablo de rutinas de spam y frases motivacionales. Hablo de estar contigo con honestidad. De sentarte en silencio y preguntarte, ¿cómo me siento de verdad? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué estoy sosteniendo que ya no me corresponde? Porque a veces te vas llenando de pesos ajenos, problemas que no son tuyos, culpas heredadas, exigencias que vienen de afuera pero se instalan adentro. Y vivir así te apaga. Te desconecta de ti. Te convierte en una versión funcional pero vacía. Por eso es tan importante vaciarse de todo lo que no eres. Romper con la imagen que otros tienen de ti y construir una nueva, más honesta, más liviana, más tuya. Quizás pierdas gente en el camino. Pero también vas a empezar a atraer otro tipo de vínculos. Personas que no se quedan por lo que haces, sino por quién eres. Personas que entienden tus silencios, que respetan tus tiempos, que no se van cuando ya no puedes dar más. Y eso no es suerte. Es consecuencia de tu nuevo estándar emocional. Porque cuando te eliges, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque ahora tú eliges desde otro lugar. Al principio, dejar de salvar a los demás te hace sentir cruel. Una parte de ti, programada para complacer, te susurra que estás traicionando a alguien. Que estás abandonando. Que deberías quedarte un poco más, intentar otra vez, dar otra oportunidad. Y esa voz duele, no porque sea cierta, sino porque viene de un lugar muy profundo. La culpa emocional heredada, esa que llevas dentro como si fuera tuya, pero que en realidad te fue implantada desde afuera, desde la necesidad de otros, desde expectativas que nunca elegiste. Pero hay un momento en que algo dentro de ti se rompe, para bien. Un día te das cuenta de que llevas años sosteniendo situaciones que no se sostienen solas. Que si tú no empujas, se caen. Que si tú no llamas, no hay respuesta. Que si tú no estás, todo se detiene. Y ese momento, aunque al principio se sienta como abandono, es en realidad un acto de honestidad radical contigo mismo. No es que no te importe la gente. Es que por fin te importas tú también. Y cuando eso pasa, todo empieza a ordenarse desde otro lugar. Ya no eliges desde la necesidad. Ya no aceptas cualquier cosa para evitar el conflicto. Ya no te tragas palabras solo para que la otra persona no se incomode. Empiezas a hablar claro, aunque tiembles por dentro. Empiezas a soltar, aunque duela. Empiezas a decir, hasta acá. Con una firmeza que no tenías antes, no porque seas duro, sino porque ya aprendiste cuánto cuesta seguir cediendo. Lo curioso es que, cuando por fin te liberas de esa culpa, algo más profundo toma su lugar, la responsabilidad emocional auténtica.
Esa que no se trata de hacerte cargo de todos, sino de hacerte cargo de ti. De tus heridas, tus necesidades, tus tiempos, tus límites. Y esa nueva forma de vivir no es perfecta, no es limpia, no es lineal. A veces vas a retroceder, a dudar, a volver a lugares donde prometiste no volver. Pero incluso esos tropiezos tienen sentido. Porque te recuerdan lo lejos que ya estás de esa versión anterior de ti, la que se arrastraba para encajar, la que se deshacía para agradar. Y sí, a veces va a doler decir que no. A veces vas a extrañar ese lugar conocido, incluso si te hacía daño. Porque lo tóxico también se puede sentir familiar cuando lo viviste demasiado tiempo. Pero eso no significa que tengas que quedarte ahí. Hoy tienes herramientas que antes no tenías. Hoy sabes identificar cuando estás dando por miedo y cuando por amor real. Hoy reconoces cuando algo te está drenando, aunque todavía no sepas cómo salir de ahí. Y solo ese nivel de conciencia ya es parte de tu sanación. Mucha gente te va a decir que estás cambiando, que ya no eres el mismo, que antes eras más dulce, más servicial, más disponible. Y tienen razón. Ya no eres esa versión adicta a complacer. Ya no estás para sostener vínculos desequilibrados. Ya no estás para aguantar todo con tal de que no te abandonen. Ahora estás para ti. Para construir una vida más liviana, más honesta, más coherente con lo que realmente sentís. Y eso incomoda, claro. Porque la autenticidad incomoda a quienes se beneficiaban de tu silencio. Pero el precio de seguir en automático es más alto que el de decepcionar a alguien. Porque cada vez que te traicionas, algo dentro de ti se rompe. Y cada vez que eliges desde el miedo, vas perdiendo pedacitos de identidad. Hasta que un día te miras al espejo y no te reconoces. Por eso, la libertad emocional no se negocia. No importa cuánto te quieran, si ese cariño requiere que te apagues, no vale la pena. No importa cuánto tiempo llevas ahí, si ese espacio ya no te representa, no es hogar. No importa cuántas veces lo intentaste, si lo único que queda es dolor, es momento de soltar. Y cuando sueltas, cuando por fin sueltas, no viene la felicidad inmediata. Viene el vacío. Viene el silencio. Viene ese hueco raro donde antes había una rutina emocional disfuncional. Pero si te quedas ahí, si no huyes, si lo atraviesas con coraje, después de ese silencio viene algo inmenso, tu verdadera voz. Esa que estuvo siempre adentro pero que habías callado por miedo. Esa que no necesita gritar para ser fuerte. Esa que empieza a decir, esto sí, esto no, esto nunca más. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de resistir. Se trata de rendirte sin rendirte, de dejar de pelear contra todo lo que fuiste para poder encontrarte con lo que realmente eres. Y eso requiere valentía, pero no esa valentía que se aplaude en público, sino una mucho más íntima, la de dejar de hacerte cargo de lo que no es tuyo, la de aceptar que no puedes arreglar a nadie, la de entender que a veces el acto más compasivo es retirarte a tiempo. Sí, puedes acompañar, puedes escuchar, puedes sostener con amor, pero no puedes vivir por otros, no puedes sanar por ellos. No puedes ser el bastón eterno de quienes se niegan a caminar. Porque el precio de ese heroísmo disfrazado es tu salud emocional, tu energía, tus ganas, tu tiempo, tu identidad. Y eso no es altruismo, es abandono personal. Cuando por fin lo ves claro, no te vuelves más egoísta, te vuelves más honesto. Empiezas a elegir tus batallas. A entender que no todo vínculo es sagrado, que no toda relación que tiene historia merece un futuro. Que hay conexiones que fueron necesarias en algún momento, pero que hoy solo se sostienen por culpa, por costumbre o por miedo al vacío. Y entonces decides cerrar ciclos sin rencor. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú sí lo hiciste. Y ahí comienza algo hermoso, la vida que está hecha a tu medida, no la que intentabas encajar forzadamente. Una vida donde tus sí ya no son automáticos, donde tus no tienen fuerza, donde tus silencios no son castigos, sino pausas necesarias. Una vida donde ya no te desvelas esperando que alguien entienda lo que no quiere entender. Donde ya no repites discursos que terminan siempre igual. Donde la paz vale más que la razón. Y no, no es una vida perfecta. Vas a sentir nostalgia. Vas a dudar. Vas a tener recaídas emocionales. Pero incluso en esos momentos difíciles, ya no vas a estar tan solo, porque por fin estás contigo. Porque aprendiste a cuidarte como antes cuidabas a los demás. Porque ahora te priorizas sin culpa. Y eso no te hace malo, ni frío, ni distante. Te hace libre. Te hace íntegro. Te hace real. Y cuando vives desde ese lugar, tus vínculos también cambian.
Ya no atraes relaciones donde tienes que mendigar atención. Ya no te enganchas con personas que solo saben recibir. Ya no necesitas justificar tus límites. Quien se queda porque te respeta. Quien te ame, lo hará sin pedirte que te traiciones. Y eso es otro nivel de conexión. Uno que no se basa en la dependencia, sino en la elección consciente. Así que si estás en ese punto donde te duele dejar de salvar a alguien, respira. Acepta ese dolor como parte del proceso. Llóralo si lo necesitas. Pero no retrocedas. No vuelvas al lugar donde dejaste de existir por sostener a otros. El amor no debería doler tanto. La entrega no debería quemarte. La vida no debería sentirse como una deuda eterna. Y si alguien te dice que cambiaste, sonríe. Porque sí, cambiaste. Y era hora. Hay una etapa en la vida donde entiendes que ya no puedes ser el refugio de todos. Que tu empatía no te obliga a aguantarlo todo. Que tu bondad no tiene por qué transformarse en sacrificio silencioso. Y no es egoísmo. Es madurez emocional. Porque uno no vino a este mundo a apagarse en nombre del amor. Uno vino a crear, a crecer, a encontrarse. Y eso empieza el día que dejas de hacerte cargo de lo que no te corresponde, el día que sueltas la culpa heredada, el día que entienda que no eres menos humano por no sostener todo lo que duele. Durante mucho tiempo te vendieron la idea de que el valor de una persona está en cuanto aguanta, en cuanto da, en cuanto se sacrifica. Pero ese discurso solo te rompe por dentro. Te hace fuerte por fuera y vacío por dentro. Te llena de responsabilidades que no pediste. Te convierte en el salvador de todos y en el olvidado de tu propia historia. Pero llega un momento, quizás en el que decidís parar. En el que empiezas a sanar no desde el aguante, sino desde el límite. En el que aprendes a decir, hasta aquí. No por frialdad, sino por respeto a vos mismo. Y cuando eso pasa, algo cambia. Ya no atraes vínculos que te exprimen. Ya no corres detrás de quien no quiere ser alcanzado. Ya no te pierdes en intentos imposibles de salvar lo que no quiere salvarse. Porque entiendes que el amor no siempre es quedarse. A veces el amor es soltar. A veces el amor verdadero empieza cuando te elegís a ti. Y si este mensaje te hizo ruido en el corazón, si algo de todo esto resuena con tu historia, entonces te invito a quedarte. Porque este canal no es solo un espacio de palabras, es un lugar para los que están cansados de fingir que todo está bien. Para los que ya no quieren ser héroes rotos. Para los que están aprendiendo a ser humanos completos. Suscríbete y sigamos compartiendo este camino. Porque no estás solo. Y porque a veces, escuchar algo distinto, cambia todo.